Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. También domingos alternos, para lo cual puedes consultar en las redes sociales desde la Biblioteca Pública del Fontán, aquí en Oviedo, Asturias, España, de 12 a 13 horas con entrada libre y gratuita. Y lo que hacemos es grabar el programa con asistencia de público. Puedes descargar también nuestros programas grabados desde nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo con opiniones, comentarios, que siempre leo, siempre leo, info@espadaweb@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook. Nosotros tenemos un grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles, y también puedes compartir el programa. Lo puedes compartir con tus amigos y lo puedes subir con toda libertad a tus canales, de manera que el programa dé vueltas por el mundo. También te cuento que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello, o lo que tú desees, a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda, puedes enviarme un correo para preguntarme al respecto. Desde ya, muchas gracias por ello. Pero sobre todo, Filemón, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buen lunes para todos, lunes por la mañana. Aquí estamos en los estudios grandiosos de la Radio Cuca, pequeñitos pero con un gran corazón. Estamos para hacer un nuevo programa de La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Y en el día de ayer estuvimos en la Biblioteca Pública del Fontán, como estamos domingos alternos haciendo un programa. Y como hace poquito, solo digamos una semanita o algo así atrás, estuve haciendo un retiro de los que se llaman espirituales, aquí en España, en un sitio cercano al Parque Natural de las Batuecas. Debido a eso, ayer, como estoy medio impregnado del tema cristiano últimamente, aprovechando todo eso, voy desarrollando temáticas que tengan que ver con este tema. Hablé ayer acerca de la misa como una especie de psicodrama catártico. Es un concepto muy muy interesante que nos conecta con los cultos mistéricos de todos los tiempos, e incluido en eso está la misa misma. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, continuando con ese tema, y debido al pedido de mucha gente que me ha escrito y me dicen, bueno, me imagino, ¿no?, como una especie de advertencia terrible, me imagino que vas a hablar acerca de tu retiro en las Batuecas.
Quizá para mucha gente no sea un tema interesante, mucha gente diga, bueno, no es lo que yo preferiría, me interesan temas más, qué sé yo, estrambólicos, más llamativos, y sin embargo creo que este tema es un tema que, más allá de que uno sea creyente de una religión, ateo, practicante, no practicante, resulta interesante porque normalmente cuando nos acercamos a algún monasterio, sea aquí en España o en otros sitios, siempre nos pica ese bichito de qué se hará ahí adentro, ¿no? ¿Qué pasará detrás de esos muros? Esta gente que realmente viene a hacer lo que se llama un retiro espiritual, ¿qué será lo que hace? ¿No? ¿Cómo será la vida cotidiana? Bueno, yo lo hice. Estuve unos 9 días ahí dentro en un monasterio llamado San José de las Batuecas, monasterio carmelita. Y para mucha gente todo esto es un misterio, así que vamos a develar todo lo que tiene que ver con un retiro espiritual dentro del marco, en este caso, del cristianismo, contando un poco mi experiencia y este sitio en particular que tiene la característica de dedicarse con mucha profundidad al silencio. Así que vamos a contar, vamos a hablar, tenemos una entrevista con el fraile que lleva todo esto, el único fraile que lleva tamaño monasterio, llamado el Padre Ramón, que realmente es un genio, es un filósofo. Él se define más como filósofo que como teólogo, así que nos va a iluminar con algunas ideas muy muy interesantes. También vamos a entrevistar, o tenemos la entrevista grabada de Beatriz, Beatriz Canals, que es la presidenta de la Asociación de Amigos del Desierto, que luego contaremos de qué se trata. Y también tenemos unas palabritas ahí de Marco. Marco, ¿quién es Marco? Bueno, es un oyente que caminando por los montes que rodean al monasterio de las Batuecas, ¿con quién me encuentro? Con un oyente de la espada de Damocles, usted puede creer. Así que fue una alegría para ambos. Él ya se la veía venir porque ya lo intuía. Yo no tenía ni idea que él era un oyente hasta que me lo contó. Y bueno, ahí estuvimos charlando un rato e intercambiamos nuestros teléfonos también y quedamos en contacto. Así que yo he ganado un amigo y él contento de haberme, supongo, conocido en persona, o si no, decepcionado, no tengo ni idea. Así que también tenemos unas palabritas que dijo ahí Marco. Vamos a escuchar una canción, así ya nos preparamos. Así que prepárese para incursionar dentro de lo que sería un retiro espiritual, todo lo que se hace, todo lo que tiene que ver con este lado de la espiritualidad que hemos relegado al olvido, porque estamos acostumbrados a una espiritualidad de iglesia, ¿no? Ya sea de iglesia, ya sea si es dentro del yoga o de la India, estamos acostumbrados al templo hindú con las campanitas, estamos acostumbrados al templo budista y algunos rituales que se hacen, y quizá estamos acostumbrados a ver un poquito del Zen, del budismo Zen, donde se hacen sentadas meditativas en silencio, o del Vipassana, estos retiros de 10 días que se suelen hacer de profunda meditación. Así que bueno, todo esto junto lo vamos a ver expresado en un retiro, en un monasterio nada menos que cristiano, aquí enclavado en el centro mismo de España, muy cerca de lo que es Madrid, en Salamanca, y bueno, conoceremos estos detalles, ya sea para que usted diga, me interesa, voy a participar, o para que diga, bueno, sé que ahí no tengo que ir. Así que te habías ido de retiro. Sí, ¿por qué? No, porque te andábamos buscando y no sabíamos dónde estabas. Es que sí, yo dije que me iba de retiro. No dijiste nada, nosotros no nos acordamos ni medio de lo que dijiste. Bueno, lo avisé, que no me hayan prestado atención es otra cosa. Ah, que lo dijiste. ¿Y qué lo dijiste? Para adentro lo dijiste, ¿eh? Te buscamos 9 días buscándote, pibe, por acá, por todos lados. Vinimos a la radio, no hubo programa. ¿Y cómo quiere que haga el programa si estaba en el retiro? Bueno, jeje, podríamos haberlo hecho nosotros, ¿eh? Y te quitamos toda la audiencia. Ya lo sé. Si más de uno me dice que ya están como para hacer cada uno su propio programa.
Pero bueno, todavía me refugio en la idea de que algo tengo para dar. No sé qué opina Filemón. Bueno, el Pablo algo tiene todavía. Vamos a dejar que suelte las últimas gotitas la naranja, ¿eh? Y después, silbando, nos hacemos cargo de todo. Y hacemos, silbando con Filemón. ¿Qué te parece? Buen título para un programa, ¿no? Silbando con Filemón. Bueno, los dejo que se queden pensando en esas cosas ustedes dos y vamos a escuchar una canción de... Bueno, es una versión en chill out. A ver, que estoy poniéndolo. De una agrupación mexicana. Seguramente los mexicanos sabrán cuál es. Muchos oyentes mexicanos hay, de la espada de Damocles, así que les envío un saludo muy grande a todos ellos. A ver si saben qué es. No lo conozco. Pero Filemón, vos estuviste por México. Ah, sí, ahora me doy cuenta que es muy bueno, ¿no? A ver, mexicanos, ¿qué es? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del retiro que hice en las Batuecas. Ah, buen tema, buen tema. Me interesan los detalles. ¿Vas a contar todos los detalles? Bueno, voy a contar los detalles que se pueden contar, los detalles normales. ¿Qué querés que te cuente? Bueno, también cosas que no se ven. A ver, alguna cosita, alguna perlita ahí.
Bueno, veré qué puedo ir revelando. Bueno, vamos a ir al tema directamente. Las Batuecas. Las Batuecas es lo que se llama el desierto de las Batuecas. Desierto de las Batuecas no quiere decir que este sitio geográficamente sea seco, romo, áspero, rispio, como un desierto. No. Se trata, cuando se llama desierto dentro de la terminología cristiana, a lugares donde la gente va a buscar silencio. Porque se entiende que la vida ajetreada, la vida moderna, la vida agitada, impide por ese exceso de estímulos que uno se centre, que uno encuentre algo de interioridad. Nos pasa a todos que si vivimos a toda velocidad, que vamos de casa al trabajo y que tenemos que hacer trámites y ir de aquí hacia allá y que está la televisión y que están los móviles y que está internet. Bueno, todo eso acaba siendo un bombardeo que mantiene nuestros sentidos constantemente estimulados, motivados, y eso por un lado es muy bueno, pero por otro lado es como si uno estuviera surfeando de ola en ola y jamás se sumerge en el océano. Siempre está por la superficie. Así que los momentos, como hemos hablado en otros programas, donde tenemos tiempo o posibilidad de ir hacia adentro, es cuando dormimos, básicamente, como si nos dieran un mazazo en la cabeza y quedamos ahí en silencio a la fuerza. Y eso es lo único que nos recupera hasta el día siguiente, que vuelve de nuevo el mismo dilema. Entonces, la meditación, los retiros como cumplen la función de generar una especie de isla de tranquilidad. Porque si yo me voy de vacaciones a París, bueno, me voy a divertir, pero el nivel de estímulo va a estar o igual o mayor del que tengo en casa. Voy a tener estrés por el tema de maletas, de horarios, de sacar el ticket de esto o de lo otro, o el billete. Y sin embargo, voy a tener por otro lado una descompresión porque las cosas nuevas me entretienen, sé que durante esa cantidad de días no tengo más responsabilidad que pasarla bien, aunque me estrese por esos detalles. Cosa que no pasa en un retiro. Cuando uno se va a un retiro espiritual, ya sea un ashram hindú, una comunidad hindú, un retiro de vipassana de 10 días de meditación budista, Theravada, o bien se va a un retiro, a un session de meditación zen, o se va a cualquier línea tradicional del mundo, incluida la propia cristiana, como fui yo en este caso. Esto aporta un nivel de silencio y de desconexión sensorial a nivel estímulo muy grande. Que no es para todos, es verdad, no es para todos. Si usted vive a tope, vive subido al caballo de la velocidad, vive como loco, bueno, le va a costar bastante parar y entrar en un silencio interior. Es decir, encontrarse con lo que siempre estuvo debajo y usted no veía porque estaba acelerado. Entonces el retiro es esta oportunidad. Es un sitio donde la gente no le va a hablar, donde usted puede estar haciendo sus cosas, pensando sus ideas y también dedicándose a la meditación o a la contemplación. La historia de este monasterio es larga. Allá por el 1600 más o menos surge como una de las fundaciones que hace Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es esta carmelita que tuvo una gran vida interior, se la considera una doctora de la Iglesia, es decir, doctora de la Iglesia quiere decir que su palabra es muy importante. En su momento se pensó que podía estar endemoniada, loca y una serie de cosas que es normal, a todas las personas en su momento se las trata así y más adelante la gente reflexiona y dice, bueno, ahora que lo pienso me parece que después de que le quemamos todos los escritos, lo torturamos y lo quemamos también en la hoguera, era bueno, La verdad que lo que escribió, este pedacito que quedó me gustó, Lástima que no nos dimos cuenta antes. Esto pasó con Orígenes de Alejandría, que la iglesia le quemó todos sus escritos y quedaron 3 nada más o menos. Pasó con, no sé, Juana de Arco, Giordano Bruno y una serie de místicos y pensadores, las beguinas, como Margarita Porete. El propio San Juan de la Cruz estuvo ahí al borde, Meister Eckhart,
lo llevaron también a un juicio de la Inquisición y estuvo al bordecito también de caer en las garras de la Inquisición. Es decir, muchas de estas personas destacadas, no solo aquí en Occidente entre los cristianos, sino también ha habido místicos musulmanes que han sido apedreados, asesinados, ajusticiados por herejes, ¿no? Por decir cosas que no iban con la ortodoxia. Dentro de la India, que tiene una amplitud muchísimo más grande, esto no sucedía tanto. Sin embargo, no dejaba por ello de haber celo, ¿no? Entre celo a lo propio de cada una de las corrientes hindúes, y bueno, a veces ese rechazo por la contraria llevaba hasta la agresión física, pero eran menos. Los hindúes tienen esa capacidad de fagocitarlo todo y comprenderlo todo y contenerlo todo dentro de sus límites. O sea, todo lo que viene aparentemente a invadirlos, ellos lo meten dentro y en un santiamén están viviendo esa faceta nueva dentro de lo suyo que hasta ayer no la tenían. Entonces la historia de las batuecas data de la fundación de Santa Teresa, fundó muchos monasterios y conventos, y entre ellos se dice que la perla, ¿no? la fresa en la tarta, era este desierto de San José de las Batuecas, que no es más que un valle donde la gente de la zona decía que estaba endemoniado, que había seres que no eran humanos, ¿no? Que caminaban por ahí, por lo tanto no querían habitarlo. Eran los pastores, agricultores, no querían habitarlo. Y vinieron los carmelitas, se establecieron y crearon su monasterio ahí, demostrando que no pasaba nada, ¿no? Y los pobladores se habrán mordido el labio inferior diciendo: ¿cómo no se me ocurrió a mí antes venir acá? ¿No ve que no había nada? Todos esos eran mitos. Si se me hubiera ocurrido antes, ahora tendría un montón de tierra, tendría. Y resulta que no, se lo quedaron los carmelitas. Así que los carmelitas establecieron ahí un desierto, básicamente buscando la vida eremítica. El ermitaño es el que justamente se retira a una ermita, se retira a un sitio alejado, normalmente solitario, no es que vive en comunidad, suele vivir solo. Entonces la idea de este desierto de las Batuecas, aunque vivan varios frailes, es que cada uno viva no en la misma casa y en distintas habitaciones, sino directamente como en una suerte de pequeñas casitas, llamadas ermitas, que rodean como en un anillo a la iglesia principal. Y luego otras ermitas, como esto es como un valle, el Valle de las Batuecas, imagínese un embudo hecho por montañas, y en la base del embudo está el monasterio, ahí abajo. Entonces estos monjes o frailes se retiran a las ermitas muchas veces, pero no las que están abajo rodeando a la iglesia, sino las que están arriba en la montaña, para tener silencio y tranquilidad. Esto fue así hasta que se dio la desamortización española, que fue un proceso mediante el cual todas las propiedades o gran parte de las propiedades de la iglesia pasaron al Estado. El Estado las vendió o las remató y las Batuecas fue compradas por manos privadas que la compraron por nada, por muy barato, y empezaron a explotar la madera de los árboles que había ahí y también usar la tierra para pastoreo, ¿no? de vacas y otras cosas. A los carmelitas los echaron, se tuvieron que ir y con mucha tristeza, y bueno, la gente que lo llevó al principio no vivía en el propio Batuecas, sino en La Alberca, que es un pueblo que está a unos 13 kilómetros. Entonces no se enteraba mucho de lo que pasaba en las Batuecas, de manera tal que se suscitó un incendio en un momento y se quemó todo. Quedó, imagínense, de todo un monasterio con ermitas y no sé cuántas cosas, quedó, no sé, 2 habitaciones, 2 ermitas o 2 dependencias pequeñas. Todo lo demás se quemó. Todo lo que uno ve hoy es nuevo. Luego pasó de mano privada en mano privada, lo fueron comprando otras personas, ya todo quemado, y lo usaban para lo mismo, porque hay mucho corcho, alcornoque. Entonces, de hecho, los primeros carmelitas trabajaban el corcho y hacían cosas con corcho. No sé exactamente qué, pero ellos modelaban algunas figuritas. Y no sé qué se hace con el corcho, si muebles, además de tapones o sea, corchos de bebidas alcohólicas, no sé. Entonces,
fueron pasando de manos privadas en manos privadas, las batuecas, hasta que se le ocurrió al director de cine Luis Buñuel comprarlo. Ese que trabajaba con Dalí, que era compañero de Dalí, bueno, Luis Buñuel, y quiso comprarlo para grabar películas, para filmar películas. Y esto puso el grito en el cielo a los carmelitas, que se pusieron muy nerviosos de que no solo ya era que lo compraba un privado, sino que además lo iban a usar para hacer cine, ¿no? Algo que para ellos era sumamente sagrado. Entonces parece que una familia afín a los carmelitas compró esto y o lo donó o quedó ahí, pero quedó muy cerca de los carmelitas, tuvo unas vueltas más y finalmente, porque ahí se desató la Guerra Civil Española, pasó a ser zona roja, las batuecas, y finalmente regresó, después de muchas vueltas, a las manos de los carmelitas hasta el día de hoy, los cuales tuvieron que reconstruir la mayoría de las dependencias. Todo lo que hoy vemos está hecho nuevo. De hecho, la hospedería donde yo me hospedé, valga la redundancia, fue inaugurada en diciembre pasado, ¿no? O sea que diciembre del 2015, o sea que es nuevo, nuevísimo. Y así todas las dependencias que están ahí. Y continuamente se van edificando cosas nuevas. Por eso, de todas las ermitas que había en la montaña, no las de abajo, solo queda en pie una que ha sido reconstruida, preparada para que los huéspedes, como estuve yo, bueno, usted va de huésped y si quiere se hospeda no en la hospedería como hice yo, sino en la ermita misma, en el medio de la montaña y en la soledad. ¿Qué le parece? Dentro de los primeros carmelitas que había, allá por el 1600, hubo uno llamado el Padre Cadete, que era muy conocido, muy destacado. El Padre Cadete era un hijo de militares y que recibió, por lo tanto, como doctrina militar o entrenamiento militar en un liceo y de familia muy pudiente al mismo tiempo. Le llamaban Padre Cadete porque cuando entró como fraile era la forma de recordar que él había sido militar, ¿no? Entonces, Padre Cadete. ¿Qué hacía el Padre Cadete? Bueno, pidió ir al desierto de Batuecas porque cuando le estaban haciendo el entrenamiento militar, él se quejaba con su madre pidiéndole constantemente que quería dejarlo y que quería hacerse monje o fraile, y tanta fue su insistencia que lo logró. Hizo su adoctrinamiento carmelita y cuando tuvo que, digamos, decidir hacia dónde iba a dirigirse, parece que dentro de la regla carmelita hay un apartado que permite como ampararse, ¿no? En el desierto. Uno puede decir, por ejemplo, no quiero que me envíen a ninguna misión en ninguna parte del mundo. Yo quiero ir al desierto de las Batuecas y me amparo en el artículo número que está acá, en el código de la orden carmelita, por favor. Así que el Padre Cadete lo enviaron al desierto y pidió vivir una vida muy austera y enseguida quiso irse a una ermita de la montaña. Y esta ermita fue una ermita que se llamó la Ermita del Alcornoque. Cuando estuve ahí no entendí muy bien si era que había sido construida dentro de un alcornoque o que si el alcornoque se apoderaba continuamente de la ermita porque seguía creciendo y el Padre Cadete tenía que mantenerlo a raya. Hoy en día el alcornoque ya se hizo cargo totalmente de la ermita. Pero parece que era una ermita muy pequeña y muy incómoda, donde este padre, que también ya era justamente sacerdote, había hecho el seminario, o sea que podía consagrar y todo eso, bueno, pasaba sus días en una vida muy austera, ¿no? Los ermitaños, viven normalmente retirados del mundo. Ya la idea de monje nace con el proverbial San Antonio, allá por los primeros siglos del cristianismo, que eran gente que se retiraba al desierto, ahí sí de verdad, al desierto de Egipto, porque eran perseguidos por el Imperio Romano, cuando el cristianismo todavía no había sido aceptado. Entonces, recuerde que allá por el 329 o algo así, Teodosio fue que, creo que era el 329, aceptó al cristianismo.
lo instauró, perdón, como religión de Estado. Entonces, hasta ese momento se los perseguía, aunque Constantino anteriormente ya había aceptado el cristianismo, eran bien vistos, pero antes de eso la persecución era muy cruenta, era la muerte, era el martirio. Entonces se iban estos monjes que se llaman genéricamente los padres del desierto o los padres de la iglesia oriental. En ese momento no había iglesia ortodoxa griega, rusa o católica romana, no había, era todo lo mismo. Entonces estos padres se iban al desierto y ahí vivían y llevaban vida lo que se llama eremítica. Es decir, no solo eran monjes, monje significa mono, uno, solo, sino que también además llevaban vida de ermitaño, porque se retiraban de sus compañeros, a veces no vivían en comunidad, sino en soledad, y todavía existen hoy en día, por ejemplo, la iglesia copta, la iglesia de lo que sería Egipto hoy en día, también hay zonas donde se vive en completa soledad en la montaña, a veces por tiempos cortos y a veces permanentemente. Estos primeros monjes que se iban a vivir así, frailes, en las Batuecas vivían de manera muy cruda. Su propia regla monástica decía que tenían que ser muy austeros, vestir con la ropa más pobre que encontrasen, no comer carne porque es un objeto de lujo, sino comer verduras crudas y cocidas, frutas y cosas que se pudieran mantener fácilmente, que más o menos los alimentasen y que no requiriesen mucho ni gasto económico ni esfuerzo para preparar. Entonces estos ermitaños vivían así, cada uno en su ermita, que imagínense, yo conté los pasos que tenían de tamaño esas ermitas y eran 10 pasos por 3 pasos, más o menos. 10 pasos largos por 3 pasos largos. Ese era el tamaño que tenía una ermita, hechas de piedra, con la calefacción era el fuego. Imagínense, 1600, no había ni corriente ni nada, había un frío que calaba los huesos. Ahí vivían estos monjes, estos frailes, cada uno tenía un campanario ahí en sus ermitas, y así sea que vivieran arriba solos en la montaña o que vivieran en una de las ermitas que estaban rodeando a la iglesia principal abajo, ya más cerca de sus compañeros, todos tenían una campana que hacían sonar en el momento en que era el llamado a la oración, era el horario de la oración. ¿Cómo sabían el horario si no había, digamos, relojes a pila ni cosas así? Bueno, supongo que habría algún reloj en todo el monasterio con mecanismo, y si no, se utilizaban los relojes solares que solían tener los monasterios, que no eran más que un dibujo hecho en el suelo o en la pared, con un palito, ese clásico de reloj solar, y que marcaba, según el movimiento del sol, cuando era el momento de cada uno de los momentos de meditación o de oración del día. Este monasterio de las Batuecas así soportó, por ejemplo, la invasión napoleónica. Cuando Napoleón entró en España, para que se llevó al rey preso y todo eso, que generó de paso la independencia de países de América Latina, como la Argentina, aprovechando esta situación. Bueno, en esa época, 1800 o por ahí, en esa época fue que estas batuecas soportaron este embate porque muchos monjes huyeron pensando que, bueno, vienen los franceses, nos pasan a cuchillo, pero bueno, otros se quedaron y resistieron. Y aparentemente no, mientras otros monasterios fueron quemados, destruidos, las batuecas en ese sentido se salvó. Así que luego, hasta el día de hoy, que se ha reconstruido, sigue funcionando de una manera realmente muy eficiente. Entonces, la historia tiene que ver con eso. Fundación allá por el 1600, privatización luego con la desamortización española, incendio, destrucción, paso de mano en mano, finalmente vuelve a los carmelitas y se vuelve a reconstruir. Soportó también la guerra civil, como tantos otros sitios en España, algunos quedaron derruidos. Este monasterio en ese sentido se salvó. El monasterio tenía la clausura papal, ¿no? Y la sigue teniendo. La clausura papal es cuando el papa determinaba que cierta zona era privativa solo de los monjes.
como decir, de este muro para allá, solamente los monjes pueden entrar. ¿Y no podía entrar nadie más? No, no, nadie más. Como que, por ejemplo, un perro podía entrar, Bueno, sí, un perro sí. y entonces, ¿qué era lo que no podía entrar? Bueno, por ejemplo, no podía entrar una mujer. Como era un monasterio de hombres, la clausura papal decía que si entraba una mujer, quedaba inmediatamente excomulgada. Esto quiere decir que nunca más podía comulgar en su vida, con lo cual usted dirá en esta época, ¿y a mí qué me importa? ¿Me voy a hacer budista y ya está? ¿O me hago musulmán? Bueno, pero en esa época no. En esa época no había otras religiones dando vueltas. Si había, se conocía el Islam y era el enemigo. O sea que si a usted lo excomulgaban, usted se quedaba fuera del universo directamente. Era lo peor que le podía pasar. Era como cuando a un griego lo exiliaban, más o menos. Entonces, si entraba una mujer al monasterio, pero ahí aclaraba que no importa por qué razón fuera, se podía, no sé, tener convulsiones, desmayar o lo que fuera, no se la podía hacer entrar. Y si algún fraile era el agente de que esto sucediese, que la entraba, digamos, ese fraile quedaba también excomulgado. Así que era durísimo en esa época. Hoy en día no. Es decir, hay una clausura todavía, es decir, una zona que es privativa de los frailes, y luego en las hospederías, básicamente los que van a hacer retiros, cuando yo fui por lo menos, eran el 99% mujeres. Había 2, 3 hombres, pero la mayoría eran mujeres. Es decir, que los tiempos cambian y los monasterios también se adaptan. Entonces, la orden que lleva este monasterio es los carmelitas. Para que usted se dé una idea, los carmelitas es una orden muy antigua, pero los exponentes más clásicos son San Juan de la Cruz, este místico español que compuso unas poesías grandiosas, que lo metieron preso sus propios compañeros religiosos, con la pretensión de que se muriese en la cárcel. ¿Por qué? Porque bueno, él quería hacer unas especies de renovaciones dentro de la orden carmelita que lo amparaba bajo el término descalzos, ¿no? Hasta ahí eran los carmelitas y él empezó a diferenciar entre los carmelitas calzados y los descalzos. Esto quería decir que él pretendía hacer la orden de nuevo más austera, cosa que a sus compañeros no le gustaba y por lo tanto lo metieron preso. No era idea de él, la ideóloga de este asunto era Santa Teresa de Ávila, que tenía estas ideas, estas sensaciones y lo convocó a San Juan de la Cruz para que llevara todo esto adelante. Entonces, Teresita de Lisieux, ya más cerca de nuestro tiempo, la que le dicen la santa francesa, ¿no? Teresita de Lisieux, mucho más dulce y humilde y sencilla, comparada con Santa Teresa, que era una gran, tenía gran personalidad, tenía dones de mando. San Juan de la Cruz, un gran místico, un teólogo, un filósofo. Teresita de Lisieux era más sencilla. Bueno, estos tres son los exponentes más clásicos dentro de la orden carmelita. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila eran de la misma zona española, mientras que Teresita, como su nombre lo indica, era de Lisieux, ¿no? En Francia. Entonces, este monasterio tiene la clausura papal, que hoy en día solo implica algo más protocolar. Yo, de hecho, por error me metí en una zona que era de la clausura del monasterio y después una compañera de retiro me explicó, de ahí no hay que pasar, de ese muro, porque ahí está la clausura papal. Entonces, cuando uno va a hacer un retiro como esto, ¿por qué va uno a un lugar que parece tan medieval, con ideas tan represivas, con monjes que, yo le cuento, en esa época usaban lo que se llama cilicio? El cilicio es una especie de cinturón que usted se pone, ya sea en el vientre, en el pecho, en las piernas, en un brazo si quiere, que está hecho o de un tejido de un entretejido básicamente, con puntitas que salen, hecho con un hilo muy duro para que se le clave en la piel y le raspe y le moleste y le pinche, algunos hasta de metal, que servían para mortificación, fíjese. Y después estaba la disciplina. La disciplina es lo mismo, pero en forma
como de látigo, que usted se lo da en la espalda, ¿no? El clásico. Es decir, los monjes usaban eso. San Juan de la Cruz lo usaba también, Santa Teresa lo usaba también, me lo contaba el padre Ramón, que es con el que hablé aquí en el monasterio. Es decir, eran en esa época, tenían una visión muy dura de la espiritualidad, de mucha austeridad, privación, automortificación, y a decir del padre Ramón, vivían 30 años después, claro. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día hay un retorno, me decía el padre Ramón, al Jesús, decía, judío. El Jesús judío era el Jesús que bailaba, iba a bodas, se reía, bebía, comía, ¿no? Estaba con una prostituta, no tenía problema con eso. Es decir, para él lo sensorial no era problema, porque para el mundo judío no lo es en general. Uno lee el Antiguo Testamento y no hay célibes. No hay tampoco gente que se torture. Hay gente que se pone contenta porque tiene más hijos, porque tiene ganado, porque la cosecha le fue bien. Es decir, el judío es alguien que celebra la vida, celebra lo que Dios le da en la vida, básicamente. Y las cosas que pide suelen ser cosas para la vida. Ni siquiera el judío es alguien que piensa mucho después de la muerte. El judío normalmente no tenía una idea post-mortem ahí fija. Había algunas sectas que tenían algunas ideas, pero en general no. Mientras que el cristianismo paulino, mucho más platónico, sí empezó a postular un post-mortem, empezó a postular esta idea platónica de que el mundo es negativo y el mundo espiritual, por otro lado, es positivo, que el mundo carnal es negativo y el espiritual es positivo, por lo tanto hay que deshacerse del carnal para llegar al espiritual, y entonces se ocurre todo esto de ayunos, celibatos, austeridades, ¿no? Privaciones, mortificaciones, para mantener a raya, para que no avance el mundo carnal y así poder conseguir el espiritual. Dice el padre Ramón, que en un ratito vamos a escuchar su fantástica entrevista, que eso no es el cristianismo, dice él. Para él el cristianismo, yo le pregunté, bueno, ¿qué es? ¿Cómo lo definiría el cristianismo? Y me dijo, amor. Pero no este amor de sentimental o sensiblero, de estar, no sé, deshaciéndose simplemente por el prójimo a lágrimas y no sé qué. No, no, no. Amor es vínculo, amor es relación, amor es conexión. Conexión con el otro, conexión con la divinidad, conexión con el placer y los sentidos también. Pero claro, mesuradamente, espiritualmente podríamos decir. Entonces él habla de una forma de vivir la religión, la espiritualidad, que esto se aplica a cualquier corriente que uno lleve, de cualquier religión del mundo o de cualquier tradición, que no niega lo sensorial, sino que encuentra lo espiritual en lo sensorial, muy parecido al Tantra. Esa es la visión del padre Ramón. Que obviamente está dentro del marco de la Iglesia Católica, es bajo la orden de los carmelitas y con toda esa institución en sus espaldas. Sin embargo, como una vez dijo el padre Mujica en la Argentina, dijo un gran intelectual que se hizo sacerdote, y cuando le preguntaban, ¿cómo usted un gran intelectual, un lector de libros, un hombre que disfruta del pensamiento, se mete en algo tan anacrónico, tan oscuro como es la Iglesia Católica? Y él dijo, yo me acerqué, no sé por qué, por casualidad, supongamos, y pensé primero, bueno, aquí no voy a tener ni cabida, no voy a estar encarcelado. Y descubrí, dice, que tenía un espacio de libertad dentro de lo que elegí. Y bueno, eso me gustó. Entonces, y se quedó. Es decir, él encontró la posibilidad de seguramente estudiar, leer. De hecho, el padre Ramón lee muchísimo de filosofía, de historia, de crítica religiosa, de historia y revisionismo histórico del propio Jesús. Lee y estudia a muchos pensadores, y no solo de Occidente, sino de Oriente. Yo hablaba con el padre Ramón y él me hablaba de Samadhi, de Vipassana, de Zen, me hablaba de Nirvana, me hablaba de un montón de cosas, de pensadores hindúes, de un montón de cosas de otras culturas.
que no hubiera sucedido esto varios siglos atrás, y a veces ni 50 años atrás. Entonces, la apertura de este hombre, que dentro de un ratito escucharemos su entrevista, realmente es inusitada. Y eso demuestra que se puede encontrar un espacio de libertad dentro del marco de una tradición. ¿Por qué digo dentro del marco de una tradición y no fuera de ella? Porque básicamente uno no puede estar fuera de ninguna tradición, o sea, de todas las tradiciones. Uno siempre está dentro de algo. Uno dice, por ejemplo, yo no quiero ser anarquista. Y bueno, si uno no es anarquista, no lo será, pero caerá dentro del comunismo, caerá dentro del neoliberalismo, y si no quiere ser neoliberalista, ni comunista, ni anarquista, y bueno, se hará, no sé, pesimista, qué sé yo, alguna cosa acaba siendo, porque algún marco de comprensión de la realidad uno debe tener para poder aprehender, captar al mundo. Entonces, es imposible no tener ninguno de estos marcos. Vamos a escuchar una canción, así reflexionamos sobre estas cosas, una versión también en chill out, en este caso de nuestro amigo Michael Jackson. Y cuando volvamos, vamos a profundizar más en las batuecas y vamos también dentro de un ratito a escuchar la entrevista de el padre Ramón y también de Beatriz Canals y las palabras del amigo Marco. No se vayan. Take you right, just show your face in broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on. Aquí estamos en la espada de Damocles hablando hoy de las batuecas, de un retiro que hice unas semanita y media atrás, que duró unos 9 días y que estamos contando de qué se trata un retiro espiritual.
Hablábamos de la historia de las batuecas, hablamos un poquito de el fraile, que es el padre Ramón. Es el único fraile que hay en todo el monasterio, no hay más. ¿Por qué? Bueno, la gente se muere. Él mismo ha contado que sus compañeros, los que tenía, bueno, han ido feneciendo, han ido muriendo y no se han repuesto. ¿Por qué? Porque normalmente los frailes que se van ordenando carmelitas seguramente eligen las ciudades, eligen una vida un poquito más cómoda, más agradable, más variopinta y no la dura vida de un desierto. Uno pensará, bueno, ¿qué tiene de duro simplemente rezar y caminar y contemplar? Bueno, tiene de duro la ausencia de todo lo demás. Eso es lo que tiene de duro. Usted no se va a agotar físicamente porque los frailes no están hechos ahí no están puestos ahí para hacer ejercicio ni levantar piedras. Pero usted cuando vive ahí, bueno, el régimen de silencio, el no tener el cine, la televisión, el móvil, el internet, sentarse ahí a ver una película o no sé, usted dice tengo ganas de, qué sé yo, de irme a andar en bicicleta. Y no, porque ahora usted fraile se queda ahí adentro. Como mucho cumple las funciones que le dicen, lleva una vida súper tranquila y todo lo que quiera, pero le falta lo otro. Entonces estamos tan acostumbrados, aún los que profesan vidas religiosas, a la variedad del mundo, a la multiplicidad de estímulos, que cuesta mucho entrar en este otro ritmo, que es el ritmo de un monasterio. Por eso ir como huésped es una gran cosa, porque es como decir que uno puede tener eso sin estar, tener eso sin el compromiso, ¿no? Es como si a uno le dejaran probar algo sin obligación a compra, ¿no? Es decir, uno va, está con la tranquilidad, el silencio, hace la misma vida que haría un monje, solo que no tiene ningún tipo de exigencia porque no hay voto de obediencia alguno, usted no necesita obedecer a nadie, en eso es diferente a un monje o a un fraile, y además usted disfruta de toda la tranquilidad que un fraile tiene ahí. Entonces, ¿cómo es un régimen de retiro? ¿Qué hace uno en un retiro? Yo le voy a contar mi experiencia, así se entiende un poco cómo va el asunto. Cuando yo llegué, que encontré este monasterio a través de internet, básicamente. Yo no lo encontré preguntando a otros. De hecho, tengo una monja amiga que, la hermana Isabel, a quien le mando un saludo, que le pedí algún sitio para hacer retiros espirituales, porque yo en la Argentina solía ir a un monasterio trapense. Los trapenses son benedictinos con una reforma de su regla que es un poquito más estricta y tienen esto del canto gregoriano, son monasterios muy grandes, muy agradables, muy guapos, con paredes muy gruesas y sus oficios diarios, que es lo que se llama liturgia de las horas, que lo tiene toda la iglesia. La liturgia de las horas no es más que dividir el día en varios horarios, en periodos de 3 horas, ¿no? Que comienzan desde muy tempranito a la mañana y acaban justo antes de irse a dormir. O sea, comienzan cuando usted se levanta y acaban cuando usted se acuesta. Así como el musulmán tiene que hacer 5 oraciones diarias, de la misma manera, obligatorias y distribuidas en el día, de la misma manera el cristiano debería hacer la liturgia de las horas, que consiste en la lectura pausada y consciente de básicamente de un par de salmos, algunas oraciones extraídas del Evangelio o del Antiguo Testamento, algún himno que se agrega, alguna antífona, como se dice, y algunas oraciones de pedido, ¿no? Que se agregan. Todo esto suele venir en algunos libritos llamados breviarios, ¿no? o simplemente diurnales o liturgia de las horas. Y son libros normalmente en varios tomos porque abarcan todo el año y van variando según cada momento del año. No son obviamente los mismos salmos ni nada. Entonces, esto en el caso del monasterio trapense se canta. Entonces los salmos están cantados de manera muy pausada. En el que yo iba era en español, que se cantaba en castellano, por lo tanto yo podía entender lo que decían. No era en latín. En latín también es muy bonito, muy bello, pero no era este el caso. Y bueno, cuando vine aquí a España, hace unos 8 años, 7 años y medio que estoy, no había dado con ningún monasterio así.
y bueno, tampoco tenía los medios para desplazarme mucho, por lo tanto tampoco me preocupé. Y bueno, últimamente preguntando me conectaron con un convento aquí mismo en Asturias, la hermana Isabel, pero bueno, era de ejercicios ignacianos, es decir, no era un retiro de silencio como yo buscaba, sino retiro donde a uno le van dando como clases, ¿no? Y los ejercicios ignacianos son como una especie de psicología cristiana, ¿no? Como análisis de uno mismo, descubrimiento de lo que a uno le pasa a nivel mental, ¿no? San Ignacio creó como una especie de proceso gradual y detallado para analizarse, ¿no? Para descubrirse y para ser básicamente, no sé, mejor persona, supongamos. Yo no quería eso, yo quería el silencio. Entonces seguí buscando y no sé cómo encontré este monasterio aquí en Castilla-León, que es entre Salamanca y Cáceres, está justito en el borde. Bueno, este monasterio, que tiene su página también, si la quieren visitar, es www.monasteriodelasbatuecas.wordpress.com. WordPress se escribe Word como palabra en inglés y press como prensa en inglés. wordpress.com. monasteriodelasbatuecas.wordpress.com. Y si no, se pone en internet Las Batuecas Monasterio y ya sale en Google. Entonces vi esta página, me encantó porque era un lugar silencioso, súper de retiro contemplativo. Vi algunos de los textos que tenían en esta página, una página muy desactualizada porque ellos no tienen internet en el monasterio y tienen que actualizar cuando pueden la página, cuando salen. El padre Ramón sale a buscar con la furgoneta hasta la alberca a comprar comida y esas cosas para traer al monasterio cada tanto, cada varios días. Y es el único fraile que hay. El monasterio, el tamaño que tendrá, yo quizá me equivoque al calcularlo, pero supóngase que es como, no sé, 8 manzanas, creo yo, entre todo el predio, unas 8 manzanas, 6 manzanas, ¿no? Como de una ciudad, unas 6 manzanas, u 8. Eso es el tamaño que tiene, entre las hospederías, el monasterio mismo, sin contar las ermitas que están en la montaña. Si no, diríamos que el tamaño es todo un valle, todo el valle. Para todo eso lo lleva una sola persona, el fraile Padre Ramón. En la página dice que hay otros frailes que en algunos momentos del año vienen, pero no se quedan permanentemente. Yo he visto venir sacerdotes, he visto venir un fraile jovencito como si fuera un novicio, pero estuvieron 2-3 días y nada más. Pero el que se queda permanentemente es el Padre Ramón, y por los dichos de la gente es el que siempre está y no hay otro. Así que es una sola persona para llevar todo eso. ¿En qué consiste el retiro entonces? Yo descubrí este lugar y llamé, pregunté y me dijeron, bueno, sí, simplemente tiene que decir cuándo quiere venir y si está libre se puede venir tranquilamente. Se manejan con una donación que es sugerida de unos 30 euros por cada día de estancia, y eso involucra una habitación propia, con un baño propio dentro de la habitación, con agua caliente, con plato de ducha, con calefacción graduable ahí dentro. Tiene una cama, tiene un escritorio, tiene sus sillas ahí, su mesa de noche, un armario y nada más. Eso es todo lo que tiene. Y se le dan 3 comidas diarias: el desayuno, el almuerzo o la comida y la cena. Entonces se sugiere eso de 30 euros, pero el Padre Ramón me contaba que algunas personas que él ha conocido que han tenido problemas económicos no tienen ningún problema y han ido igualmente al retiro más de una vez sin costo o con reducciones en ese costo. Pero igualmente, para quien tiene un sueldo normal, esto es muy, muy accesible y además el lugar es precioso. Entonces, bueno, llamé, concerté una fecha, fui hasta allá. Para eso tuve que tomar un autobús hasta Salamanca, desde Oviedo, luego un autocar, que es un autobús más pequeño, hasta La Alberca, que es un pueblo que está a 13 kilómetros del monasterio, y luego un taxi con el único taxista, Fernando, único taxista de La Alberca. Fíjese qué pequeña será La Alberca, que tiene un solo taxista que ni siquiera es de La Alberca. Él es de otro pueblo cercano, pero él va a La Alberca
a trabajar porque su pueblo debe haber 3 personas. Entonces, Fernando, que no creo que escuche este programa, pero que igualmente le mando un gran abrazo, un gran tipo, muy gracioso. Bueno, es el que, al que no tenga coche como yo, lo lleva hasta, que son, no me acuerdo si 3 kilómetros, 4, 5 kilómetros, hasta, son 15 minutos, una cosa así, o 20, hasta el monasterio mismo. Para los que quieran saber precios, el autocar ese entre la Alberca y entre Salamanca y la Alberca cuesta unos 6 euros el viaje, y Fernando por ese viaje de taxi cobra unos 20 euros. Así que hagan sus cálculos, desde donde vivan hasta Salamanca les costará el transporte que tomen, luego el autocar que se llama Cosme y va hasta la Alberca, ese cuesta unos 6 euros, y luego el amigo Fernando con sus 20 euros. Y uno está en el monasterio, ya llegó. ¿Qué tiene que llevar? Bueno, tiene que llevar artículos personales como desodorante, shampoo, jabón, cosas propias, porque lo demás, toallas, sábanas y todo eso lo ponen ahí en el monasterio. Entonces me recibió el padre Ramón, me llevó a conocer la habitación y me explicó el funcionamiento básico de la rutina. Me dijo que diariamente a las 7 de la mañana se hacía la liturgia de las horas. Hay de las 7, no, perdón, 9, de las 7 momentos del día en que se divide, que yo conté hace un ratito, de la liturgia de las horas, esos 7 momentos donde todo cristiano debería, no solo monjes, sino lo ha dicho inclusive el Papa, creo que era Juan Pablo II, que dijo que toda persona que adhiera al cristianismo debería cortar su día haciendo la liturgia de las horas, leyéndola, sea en grupo o individualmente. De hecho, los monjes, por ejemplo, benedictinos, si suena la campana que es, no sé, nona, ¿no? Una de los momentos, y están en el medio del campo arando, bueno, tienen que detenerse y hacer la liturgia de las horas ahí, en el medio del campo, si no pueden acercarse al monasterio. Entonces, hoy en día, para no comprar estos libros, estos breviarios que suelen ser caros, porque son voluminosos, hay aplicaciones de móvil. Hay una que se llama EPREX, que es la liturgia de las horas, y donde le viene para cada momento del día. Tengan en cuenta que comienza con laudes, que sería como a las 6 de la mañana, y de ahí usted va a calcular